Fenomenal. Yo ya he oído el mensaje, supongo que en este momento ya estamos grabando, fenomenal. Pues lo dicho, bienvenidos a la sesión de hoy con el sugerente título de Aduéñate de tu futuro, consejos legales para tu longevidad, que va a ser impartida por Natalia Roset y ahora mismo la presentaré. Quiero ser muy breve, pero sí, mi nombre es Carlos Nieva y soy el embajador del capítulo de Madrid de Aging 2.0. Entonces, si Natalia pasas a la siguiente transparencia, em, aquí tenéis para mí probablemente lo más importante, ya os lo comento, estamos organizados por capítulos. De hecho, quiero aprovechar y dar las gracias a los capítulos de Iberia, y tenemos aquí algunos de los embajadores de los capítulos de Iberia y también a los capítulos de Latinoamérica que también colaboran con nosotros y cada vez más queremos compartir y difundir temas en castellano en esa línea que nos une. Aquí lo importante es el equipo, aquí veis los miembros del capítulo de Madrid. Si entráis en la página web, ahí tenéis los contactos. Para mí lo más importante son la calidad tanto personal como profesional de los miembros del capítulo de Madrid, y es un placer trabajar con todos ellos. Y como presentación de Aging, si puedes poner la siguiente transparencia, en términos, por si acaso algunos no nos conocéis, en términos muy resumidos, de alguna forma esta es un poco la misión, ¿eh? Nos dedicamos a acelerar la innovación para, de alguna forma, resolver, los desafíos y las oportunidades, no solamente del envejecimiento, sino que decimos también de la longevidad, ¿eh? Es una organización internacional, interdisciplinaria, intergeneracional, que compuesta ya por más de 40.000 miembros y con presencia en 31 países. Y como os digo, pues estos son, aquí tenéis a la izquierda un pequeño resumen del tipo de desafíos en los que trabajamos, en los que desarrollamos actividades, en los que desarrollamos contenidos. Y como veis, bueno, pues engloba, es un 360 que engloba casi todas las facetas que podrían estar alrededor de los conceptos, como decimos, de envejecimiento, pero que nos gusta cada vez más hablar de la longevidad y de la oportunidad y de los nuevos años que la longevidad que estamos alcanzando nos proporciona. Y con esta breve introducción, me gustaría pasar a lo que es el contenido de la sesión de hoy, que va a ser impartida, como os digo, por Natalia Roset. Aduéñate de tu futuro, consejos legales para la longevidad. Y aquí lo que vamos a hacer hoy es básicamente, con la ayuda de Natalia, vamos a aprender recursos, instrumentos jurídicos que nos van a ayudar a planificar y a decidir cómo queremos vivir nuestra vejez. Y yo creo que no solamente vamos a aprender, sino que nos va a ayudar también y nos va a acompañar a una cierta reflexión sobre lo que queremos hacer y el tipo de decisiones que queremos tomar y cómo asegurarnos de que esas decisiones, esa forma en la que queremos vivir los próximos años, nuestras decisiones y nuestras visiones se respetan. Y creo que esto es muy importante porque solemos dejar este tipo de cosas para más tarde, y a veces siempre es un buen momento para decidir qué quiero hacer y cómo quiero asegurarme de que mis decisiones se respetan. Voy a presentaros brevemente a Natalia. Natalia, de nacimiento en Argentina, que estudió Derecho y que desde el 2002 vive en España, donde convalida su título y comenzó el ejercicio de la profesión de abogacía, siempre vinculada a temas de personas vulnerables, personas mayores y con discapacidad. Natalia es docente en un experto en gerontología de la Universidad Isla Baleares y en otros cursos sobre estas cuestiones. Imparte talleres sobre longevidad, derechos y empoderamiento de las personas en situación de vulnerabilidad. Es divulgadora y ha escrito varios artículos sobre la materia y participa activamente en medios de comunicación para la difusión de estos temas sobre el maltrato a personas mayores. Es asesora legal en una entidad tutelar y creadora de Tutelar T. Es una asesoría especializada en estas materias donde se trabaja junto a un grupo de otros profesionales, como pueden ser trabajadores sociales, psiquiatras y psicólogos. Y a mí me gustaría añadir
que es miembro del capítulo de Madrid, del que nos sentimos muy, muy orgullosos. Y no quiero terminar, antes de pasar la palabra a Natalia, que es lo importante, dando las gracias a Alberto Bocos, de Plataforma 50, que nos ha facilitado poder realizar este webinar, esta sesión de hoy, y a Isabel Bautista por su trabajo en toda la parte de comercialización y de marketing y de comunicación del evento. Con esto le paso la palabra a Natalia. Durante 15 o 20 minutos Natalia compartirá con nosotros la presentación y luego tendremos la oportunidad de coloquio, de preguntas y de respuestas que estoy seguro que generará muchos temas de interés. Natalia, muchas gracias y es todo tuyo. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, los primeros agradecimientos también a Alberto, a Isabel, que nos ha ayudado mucho, a Carlos y a Rafa, que son mis compañeros de Aging, que hemos trabajado un poquito más codo a codo por este webinar. Pero también un agradecimiento a todos mis compañeros de Aging y un abrazo muy fuerte, en especial a nuestra compañera Bárbara, que está atravesando una situación familiar complicada. Así que, bueno, sin más dilaciones, muchas gracias por contar conmigo y, bueno, espero no ser muy pesada con la materia, intentaré hacerla lo más ameno posible. Bueno, y si veis que me enrollo mucho, me hacéis caras y cosas por el estilo que intento pasar. Bueno, a ver, la necesidad de hablar sobre estas materias creo que es cada vez más. El problema, uno de los grandes problemas es que la gente todavía no sabe la importancia que tienen estos temas. Creo que si fuera realmente consciente, este webinar tendría miles de personas apuntadas y bueno, no es así, pero con los que estamos creo que somos suficientes como para generar un buen debate y crear conciencia, que es en definitiva lo que queremos con esto, ¿no? Y que aportar conocimiento. Bueno, como les explicó Carlos, me dedico a trabajar sobre todos estos temas y creo que como la materia no es fácil de explicar, la mejor forma de empezar y de que todos nos hagamos una idea de lo que estamos hablando es con un ejemplo. Entonces, antes de empezar a hablarles de leyes y de normas, que suele ser bastante aburrido, les pondré un ejemplo práctico, un caso, bueno, por supuesto que he cambiado algunos datos, pero tomado de un hecho real, para que vosotros os podáis hacer una idea de la importancia de estos documentos y para qué realmente sirven. Luego les explicaré cuáles son y, bueno, los requisitos que tienen. Vamos a empezar hablando del caso de Juan y Estela, un matrimonio de 70 y 68 años que viven en Madrid. Son dos personas jubiladas, muy activas. Toda su vida planearon pasar esta etapa de su jubilación retirados en una casa de la Sierra de Madrid, la cual adquirieron con el esfuerzo de su trabajo durante toda su vida. Tienen dos hijos mayores, de los cuales ninguno vive cerca de ellos, uno vive en el extranjero y el otro vive en Menorca. Tienen una buena relación con sus hijos, aunque no se ven de forma regular ni esporádica. Este matrimonio pues estaba transitando esta etapa, bueno, como lo habían planeado, pero como todos sabemos, a veces la vida nos depara cosas diferentes a lo que tenemos planeado. Juan, de un día para el otro, fallece de un paro cardíaco, y Estela, de forma paralela, le diagnostican una demencia degenerativa tipo Alzheimer. Aquí comienza un grave problema para esta familia, porque Estela, además de sus dos hijos, no tiene prácticamente familia, algún amigo, pero que también tiene sus responsabilidades y sus cargas familiares. Y el primer tiempo más o menos puede ir manejándose sola, pero llega un punto en el que Estela no puede valerse por sí misma. Tanto a nivel físico como intelectual, tiene muchas pérdidas de memoria,
no recuerda sus citas médicas, no asiste a la toma de la medicación, tiene también problemas con el dinero, le han hecho algunas pequeñas estafas, no grandes, pero bueno, de estos timos que suele haber. Y claro, los hijos, alertados por los vecinos y por estos pocos allegados, se plantean qué van a hacer con Estela, debido a que ven que no puede estar sola. Eh, claro, aquí ninguno de los hijos, por sus motivos familiares y personales, pueden, ni laborales, pueden llevarse a vivir a Estela con ellos. Entonces Estela se encuentra sola en Madrid, con un patrimonio bastante holgado, pero sin alguien que la pueda cuidar. Finalmente inician un procedimiento de modificación de la capacidad, el cual termina con una sentencia que declara a Estela totalmente incapaz para administrar su persona y sus bienes, y le designa una tutor a una entidad tutelar, dado que por cercanía y por cuestiones de practicidad los hijos no pueden hacerse cargo de ella, ni de asumir las responsabilidades que conlleva el ejercicio del cargo de un tutor. Finalmente, esta entidad tutelar entiende que para su mejor bienestar, Estela tiene que ingresar en un centro residencial y, bueno, es ingresada de forma involuntaria en una residencia de la tercera edad, adaptada para los cuidados que necesita Estela. A que el final de esta historia es bastante diferente a lo que Estela se habría planteado como quería que sea su vejez. Evidentemente ni Estela, ni nadie, ni ninguno de nosotros podemos prever qué enfermedades vamos a tener o cómo vamos a envejecer o qué dolencias podemos llegar a padecer. No obstante, quizás si Estela y Juan, bueno, el destino de Juan ya no, en esta situación no habría cambiado, pero si Estela hubiera utilizado algunos de los instrumentos que ahora vamos a mencionar, se podría haber tenido en cuenta de forma un poco más que obligue, no me sale ahora la palabra, de forma que obligue a los familiares y al juez, inclusive, que en su momento la declaró incapaz, a tener en cuenta su voluntad. Esto bueno, que no tenemos en cuenta realmente es muy importante, porque puede cambiar el destino de una persona. Evidentemente que estos instrumentos, por ejemplo, se los voy a seguir con el ejemplo, así lo vemos bien claro. Si Estela hubiera, a los 50 años, o a los 45, o a los 60, hubiera ido a un notario con sus cosas claras de lo que ella quería para el caso de que ella perdiese sus facultades, y que le tuvieran que nombrar a un tutor, y hubiera dicho que quería que su tutor sea su prima Juana, que si bien no tiene un contacto estrecho, es una persona a la cual ella le tiene suma confianza, que sabe que va a respetar su voluntad, y que ella quiere que su patrimonio sea destinado a tener una cuidadora 24 horas en su casa para recibir los cuidados que ella necesita. Pues la situación hubiera sido bastante diferente, porque el juez debería haber tomado en cuenta ese documento que en su día Estela realizó, y en la medida de las posibilidades tendría que haber aplicado la voluntad de Estela, o respetado la voluntad de Estela, para que, bajo los controles, si hace falta, judiciales pertinentes, sea su prima o la persona por ella designada para ser tutora, y que ella pueda tener su vejez en su domicilio, o bueno, transitar su enfermedad en un domicilio. Distinto hubiera sido que la prima de Estela hubiera tenido comportamientos inadecuados, o que ella hubiera dicho no quiero. Entonces ahí el juez ya sí que tiene que volver a tomar la decisión. Pero bueno, no me quiero adelantar, esto se los explico ahora cuando les explique cada uno de los instrumentos.
Entonces, puestos un poquito en situación de los casos en los que pueden llegar a tener validez estos instrumentos, les voy a hacer una explicación muy general sobre todas las medidas de protección que hoy por hoy existen en nuestro ordenamiento jurídico, ya sea para personas mayores o para personas vulnerables. Quiero hacer una aclaración. Esto, dentro de poco, algunas de estas cosas van a cambiar porque, en principio, a fin de este mes se va a aprobar el anteproyecto de ley, que no sé si habéis oído hablar, hay un anteproyecto de ley de reforma del Código Civil para adaptar nuestra legislación en materia de temas de capacidad a la Convención de las Personas con Derechos de Discapacidad de Nueva York. Si bien, bueno, esta convención fue ratificada por España en el año 2008, pero se ha ido adaptando la normativa para bueno, adaptar nuestros preceptos a lo que dice esta convención. No se ha producido la reforma, digamos, sustancial que se tiene que producir en materia de legislación civil, pero no solo legislación civil, porque van a cambiar muchas normas referentes, no solo el Código Civil. Básicamente lo que les digo a grandes rasgos, porque bueno, no quiero enredarlos con esto, sí que es importante para lo que estamos viendo en este webinar que sepamos que si hasta ahora era importante el tema de preservar la voluntad y la autonomía de la voluntad de las personas, a partir de ahora lo va a ser más todavía, porque justamente es uno de los pilares de esta convención. El tema de dotar de apoyos a las personas para que puedan ejercer sus derechos, y no el sistema que tenemos hasta ahora, que es un sistema representativo, un sistema que nombra un tutor, quitando todos, digamos, o gran parte de los derechos de la persona para que sean ejercidos por otra. Este sistema va a cambiar radicalmente. De hecho, la figura de la tutela prácticamente va a desaparecer, salvo para casos muy, muy específicos, y lo que va a primar son las curatelas con apoyos para cada situación concreta de la persona. Pero bueno, si quieren otro día organizamos un webinar por esto porque da para mucho. Entonces, hoy por hoy, las medidas de protección que tenemos en nuestra legislación van desde normativa internacional que se adapta a nuestra legislación a través de la Constitución, que forma parte integrante de nuestras leyes, de nuestro ordenamiento jurídico, a la Constitución española, Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Civil. Bueno, aquí ya les digo, les hago lo básico. Las medidas de protección decididas por la propia persona, que son el eje principal de este webinar, son la autotutela, que a partir de ahora se va a llamar autocuratela, los poderes preventivos, y las últimas voluntades o instituciones preventivas, depende de la comunidad, bueno, cambian de nombre, tiene muchos nombres. Hoy lo busqué y me quedé un poco, sabía que se llamaba diferente, pero pueden ser instrucciones previas, testamento vital, voluntades vitales anticipadas, y expresión anticipada de voluntades. Bueno, todas estas últimas que les digo hacen referencia pura y exclusivamente al tema sanitario, que quizás es aquellas que más nos suena de oído, ¿no? Aquellas que nosotros vamos, ya sea a un notario o a un registro, o inclusive he visto que en la Comunidad de Madrid se puede hacer en los centros de salud, donde llenando un formulario nosotros podemos dejar estipulado qué tipo de tratamientos queremos que se nos apliquen y qué tipo de tratamientos no. Pero, insisto, esto que bueno, fue introducido en nuestra legislación a través de la Ley de Autonomía del Paciente, es para el ámbito exclusivamente sanitario. Los otros dos que les he dicho, tanto la autotutela como los poderes preventivos, son para temas personales o patrimoniales, y ahora les explicaré bien cada uno de estos. Luego ya los de abajo, que también son decididos por la propia persona, pero ya son de índole más de carácter patrimonial exclusivamente, que son la hipoteca inversa, el patrimonio protegido y la renta vitalicia. Son todos tipos de contratos o documentos que se pueden realizar para que con nuestro patrimonio podamos asegurar situaciones futuras o utilizar nuestro patrimonio en beneficio de nuestras necesidades futuras.
Luego tenemos las medidas de protección determinadas judicialmente. Esto es cuando hay un procedimiento de modificación de la capacidad. Bueno, ahí puede haber el procedimiento propiamente dicho, un ingreso involuntario, la obligación de alimento entre parientes, que no es la misma, y aquí me gusta hacer hincapié porque mucha gente desconoce que hay una obligación de alimentos entre parientes, que no es lo mismo que el contrato de alimentos. O sea, el contrato de alimentos es un contrato que nosotros hacemos de forma voluntaria. Por ejemplo, yo le digo a mi sobrino que le voy a dejar mi casa si él me da cuidado para el día que yo sea mayor y que esté a cambio de alimentos, pero hablamos de alimentos en el sentido amplio, ¿no? Vivienda, manutención, vale. La obligación de alimentos es una obligación que viene determinada por ley. Esto es, así como los padres tenemos obligación de dar alimentos a nuestros hijos menores de edad, hay una obligación de los hijos respecto de a los padres, y creo que es hasta segundo grado, tampoco se los quiero afirmar 100%, pero bueno, está determinado en el código, de prestar alimentos a nuestros progenitores, si interponen una demanda judicial. No obstante, la gran diferencia con el tema de los alimentos que debemos prestar los padres a nuestros hijos es que en esta obligación de alimentos entre parientes, la cuantía si va a existir esa obligación va a ser tenida en cuenta en cuanto a las necesidades de quien recibe el alimento y las posibilidades de quien está obligado a dar el alimento. Les pongo un ejemplo. Hace años tuve un caso de 3 hijos, los cuales los 3 hijos evidentemente no tenían los mismos ingresos cada uno, y había un padre que tenía necesidades económicas. Pues hubo una sentencia que fijó una cantidad específica para cada uno de los hijos en función de los ingresos que esos hijos tenían, que tenían una obligación de darle una manutención al padre, pero no era la misma cantidad para los 3 hijos. De hecho, si no voy equivocada, había uno de los hijos que no estaba obligado a pasar alimentos, porque sus ingresos eran inferiores a los otros. Bueno, simplemente que sepáis que eso existe y está ahí. Bueno, como consecuencia de los procedimientos de modificación de la capacidad, tenemos las figuras de protección, que son las del tutor y curador, que ya os digo que ahora la estrella va a ser la curatela, si bien ya hace tiempo que se viene aplicando con mayor fuerza la curatela, y la tutela se está dejando un poco de lado, pero bueno, hoy por hoy todavía se sigue, depende en qué comunidad, inclusive más que en otras. Luego también hay medidas de protección reguladas en el Código Penal, como no específicamente para las personas mayores, o sea, se aplican por analogía, pero, y esta es una demanda que se viene haciendo por un gran sector, sobre todo HelpAge, que es una institución que aborda mucho estos temas y que lucha mucho porque exista una convención específica de las personas mayores. Sin embargo, hoy por hoy, lo que tenemos regulado, no hay nada que sea específicamente para personas mayores, no obstante, se puede aplicar y hacen, por ejemplo, en el tema penal, agravar un poco el tipo. Los malos tratos a una persona vulnerable, pues hacen que la pena que se aplique tenga que ser puede ser un poco más grave. El abandono en el ámbito familiar y la omisión del deber de socorro. Esto es lo que está regulado en el Código Penal. Pero bueno, ahora entrando un poquito más en materia de la autoprotección o de estas medidas de las que hoy queríamos hablar, deciros que de estas, bueno, una es la que ya os expliqué, que es la que se aplica más al ámbito sanitario, que creo, bueno, por mi experiencia es la más difundida, o sea, es la que a la gente le suena un poco más, inclusive hablas con uno y te dice, sí, yo lo he hecho, o lo voy a hacer, o bueno, tienen un poco de idea de qué estamos hablando. Sin embargo, el tema de la autotutela y los poderes preventivos es un poco más desconocido. Los dos son instrumentos que se tienen que hacer ante un notario público para que tengan validez, porque estas disposiciones tienen que quedar, luego queda constancia en un registro, porque justamente en el caso luego de que haya una incapacidad judicial, el juez tiene obligación de consultar ese registro para precisamente saber si la persona dispuso algo de forma voluntaria.
Entonces son la autotutela y los poderes preventivos. A ver, en la autotutela es un documento que uno puede especificar muchas cosas de cara a un futuro. Pero la principal, digamos, la principal característica es que lo que se hace en ese documento, que ahora se va a llamar autocuratela, es designar a la persona que quiero que sea mi tutor en caso de que a mí me modifiquen la capacidad judicialmente. Y esto es importante porque es la gran diferencia con los poderes preventivos. O sea, la autotutela solo va a entrar en vigor en caso de que haya una sentencia que modifique mi capacidad, y entonces ahí el juez tiene obligación de tener en cuenta la voluntad de la persona. Ahora bien, no es vinculante 100% para el juez. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, nombro que quiero que sea tutor mi marido, que en el momento que hice el documento estaba felizmente casada, pero después me divorcié por una cuestión de malos tratos, evidentemente esa persona no es idónea para ser mi tutor. Entonces, en ese supuesto, el juez se va a poder apartar de lo que yo he dispuesto en aquel documento, pero por un motivo fundado. Bueno, se puede poner a uno de los hijos, a una persona de confianza, a quien querramos. Pero ya os digo, esto solamente va a entrar en vigor en el caso de que exista esta sentencia. Se realiza mediante un documento notarial y el juez, bueno, como les decía, puede apartarse de esto y no entra en vigor de forma inmediata desde que o sea, yo puedo, o puede que nunca entre en vigor, porque puede que a mí nunca me incapaciten judicialmente, entonces ese documento no va a entrar en vigor. También existe la autotutela en sentido, bueno, es un poco, pero en sentido negativo, es decir, ¿quién no quiero que sea mi tutor? Yo no quiero que sea mi tutor mi hijo Pablo, porque sé que, o bueno, porque lo que sea, no quiero. Entonces también lo puedo dejar especificado en este documento. Los poderes preventivos. Los poderes preventivos son también denominados los poderes de confianza. Son los poderes que se da, por ejemplo, un matrimonio, ¿no? O que dan los padres a sus hijos en base generalmente a la confianza que existe entre esa relación, para que designe para que, bueno, se haga cargo de sus asuntos. Aquí hay que hacer un par de especificaciones, porque estos poderes puede ser que entren en vigor de forma inmediata, o sea, yo hoy doy el poder y mañana tú puedes empezar a actuar a mi nombre con esos poderes, pero puede ser que la entrada en vigor de esos poderes sea de forma diferida, es decir, estos poderes preventivos solamente van a entrar en vigor en caso de que yo vaya al notario, que soy la persona a quien dan el poder, y acredite que a mi madre, que es la que me apoderó, le han diagnosticado una demencia y que ya necesita que otra persona actúe en su nombre. Entonces, esa entrada en vigor va a estar diferida al hecho determinante que tiene que estar especificado en el poder. O sea, yo en ese documento voy a decir, quiero que este poder entre en vigor en caso de que me pase tal cosa, tal cosa, tal cosa o tal cosa. Aquí no es necesario un juicio de modificación de la capacidad y debe especificarse expresamente que quiero que estos poderes subsistan en caso de que haya un procedimiento de modificación de la capacidad, porque si no, esos poderes van a quedar automáticamente sin efecto. O sea, cuando se declara la modificación de la capacidad de una persona, todos los poderes que esa persona otorgó quedan sin efecto, salvo en el caso de estos poderes que expresamente se diga que subsisten. Por lo tanto, en este caso también el juez va a tener que tener en cuenta lo que dijo la persona en estos poderes. También se realiza mediante un documento notarial y el contenido puede ser de índole patrimonial, de índole personal, de índole vivienda, cuidados paliativos, o sea, lo que yo quiera, ¿no? A ver, un momento, que no me quede nada. Vale, lo otro ya se los dije. En este tipo de instrumentos, que es lo que les decía ahora, y ahora hablaremos un poquito más, rige la autonomía de la voluntad.
y es lo que, digamos, el futuro, es hacia donde vamos en todo este tipo de temas. O sea, cada vez más la legislación y todo, tanto de ámbito nacional como internacional, da lugar a que las personas puedan expresar su voluntad y que, o sea, como a planificar nuestra vida, ¿no? Esto de establecer nuestro plan de vida. Un consejo, porque lamentablemente he visto también en algunas situaciones que cuando estos poderes se dan en situaciones en que las personas ya ya empiezan a no estar muy bien, suelen dar lugar a abuso de confianza o a situaciones, bueno, un poco desagradables, porque realmente esos poderes no son utilizados con la finalidad a veces que realmente se dan, ¿no? Y entonces, claro, el tema aquí muchas veces pasa que cuando estamos hablando de personas que están solas, no hay un mecanismo de control, nadie controla a ese apoderado. Entonces, mi recomendación es que, si es posible, en el contenido de ese poder también se fije algún tipo de mecanismo de control para esa persona que está ejerciendo, bueno, que está manejando mi patrimonio y mi vida, ¿no? De hecho, bueno, ahora esto también por el lado del guardador de hecho, que es una figura que va a tomar muchísimo más relevancia con la modificación del Código Civil, que ahora mismo es una figura que está un poco ahí en desuso, pues se regula bastante el tema del guardador de hecho, y bueno, se regula, es como que se le da más importancia y más amplitud de movimiento a esta figura, y yo creo que a través de esa figura sí que se va a poder ejercer un cierto control judicial, sin necesidad de judicializar todo y de realizar procedimientos de modificación de la capacidad, que es un poco lo que se pretende, ¿no? Pero bueno, esto es importante decirlo. Bueno, aquí, como yo a veces voy un poco rápido, de esto ya les hablé, les contaba que el tema de las voluntades anticipadas es más que nada en el ámbito sanitario, este sí que es específico, o sea, aquí no puedo hablar de quién quiero que sea mi tutor o de qué quiero que hagan con mi patrimonio. Este es específicamente del ámbito sanitario. De hecho, hay, por ejemplo, aquí en Baleares, en la consellería de esto se puede hacer ante un notario, o se puede ir a la Consellería de Salud pidiendo cita, y hay un formulario donde, bueno, es un formulario tipo donde uno marca lo que quiere, lo que no quiere, pero no da lugar a otra cosa que no sean cuestiones sanitarias. Bueno, a ver, esto es lo que les venía haciendo un poquito referencia. En un punto de los que íbamos a tratar en el webinar estaban los desafíos legales del siglo XXI, y les puedo decir que estamos en un tiempo de cambios. Los cambios, bueno, a veces el tema de la ley va un poco por detrás, ¿no? A ver, evidentemente la ley tiene que regular situaciones, pero claro, primero se tienen que dar las situaciones y luego para ver un poco las necesidades de la sociedad, y luego viene la regulación. Lo que pasa es que, bueno, a veces va un poco tarde, y sobre todo aquí, bueno, tengo que hacer una reflexión en este tema, que el tema de la falta de medios económicos en estos temas tiene mucho que ver, nos guste o no, aquí esto va muy de la mano. Entonces, pero bueno, lo que se viene en estos temas es, como les decía, la inminente modificación del Código Civil, que, bueno, ahora acabo de terminar de hacer un curso de la abogacía española sobre derechos de discapacidad, y en principio ahí dijeron que a final de este mes se va a aprobar esta ley con un periodo de carencia de 2 meses. Así que bueno, va a ser un poco complicado adaptar todo, porque de hecho, para los regímenes de curatela y de tutela que ya están en vigor, la ley, no sé si la que vayan a aprobar sale así, pero el anteproyecto de ley preveía que todas las tutelas y curatelas van a ser revisables. O sea que todas las personas que ya tienen una sentencia de modificación de la capacidad, bueno, en teoría los jueces tienen que revisar estas, porque como sabéis este tema no es de por vida, o sea, uno puede recuperar la capacidad, aunque a veces
es complicado, pero bueno, hay casos que puede darse. No tanto en el caso de personas mayores, pero sí quizás de personas con otro tipo de patologías. Una idea que también extraigo del tema de HelpAge, que me gusta mucho, que ellos hablan del derecho a desarrollar y controlar nuestro propio proyecto de vida, por lo que se basa en la dignidad y en la autonomía de las personas. Esto cada vez más es una cosa que tenemos que, bueno, que centrarnos y que grabárnoslas a fuego, y sobre todo quienes nos mandan también, ¿no? A ver, tips importantes sobre este tema. Tenemos que cambiar la mirada y tenemos que cambiar la perspectiva. A nadie nos gusta pensar en cuando quizás no podamos valernos por nosotros mismos, pero quizás algunos de nosotros lleguemos muy bien y estemos fantásticos hasta los 90 o 95 años, como Elena, la mía de mi madre, pero quizás otros no llegamos tan bien y nos da algo antes y vivimos muchos años, pero no tan bien como querríamos. Y entonces tenemos que plantearnos cómo, dentro de la medida de lo posible, cómo queremos ser atendidos en esos años. Lo hablamos siempre y con los compañeros de Aging lo hemos comentado. ¿Por qué no nos cuesta tanto o tenemos más interiorizado el tema de ir a dar un testamento y de disponer y dejar arreglado el tema de nuestros bienes para nuestros herederos? Sin embargo, nos cuesta mucho ir a un notario a decir cómo queremos ser tratados en caso de que no lo podamos manifestar nosotros. La verdad que es curioso porque, bueno, creo simplemente que es porque no queremos enfrentarnos ni siquiera a la idea de pensar que podemos llegar a ser personas dependientes. Pero bueno, la posibilidad está, y también lo decía el otro día que daba un webinar sobre el tema de discapacidad. O sea, todos somos potencialmente discapacitados, porque el discapacitado no es la persona que nace con una discapacidad. O sea, la discapacidad puede ser adquirida, y probablemente cuando seamos mayores padezcamos alguna discapacidad. Entonces, no nos creamos que somos tan ajenos a este mundo. O sea, todos podemos serlo en cualquier momento, y debemos esto tenerlo bien presente. Los derechos son apoderamientos jurídicos que dan lugar a las personas a poder elegir. O sea, tenemos herramientas jurídicas al alcance de nuestras manos que nos dan posibilidad de elegir. Vale, ¿no las queremos usar? Perfecto. Conozcamos que están ahí y si decidimos no hacer nada, muy bien, pero al menos saber que están y que las podemos utilizar. Como les decía antes, prevalece el tema de la autonomía de la voluntad de la persona, de conformidad a la Convención Internacional de Personas de Derechos con Personas con Discapacidad, que es parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico, y ya está. Creo que no me he quedado nada. Bueno, me podéis hacer preguntas, pero espero no haberlos aburrido mucho. Natalia, muchas gracias de verdad, ¿eh? Yo personalmente decía que esto iba a ser una oportunidad para aprender y reflexionar. Yo he tomado un montón de notas, he aprendido un montón de cosas y efectivamente, como dices tú, algo que normalmente a lo mejor no lo pensamos, pero que sí creo que es necesario. Y entre las reflexiones, aquí tengo una nota que es que le voy a pedir a mis hijos que vean este webinar en la parte esta de la obligación de alimentos y ese tipo de cosas para que no haya ninguna duda, y eso también lo voy a hacer. Oye, yo lo que me gustaría, porque seguro que va a haber interesantes reflexiones y preguntas, abrir en este momento la sesión, y como somos poquitos, pues podemos entrar en un coloquio y una conversación, con lo cual en este momento entramos en el debate. Muy bien. No sé si Isabel, que es en este momento la que controla, tenemos que hacer algo con los teléfonos o con las... Alberto creo que quiere hablar. Alberto ya está con voz. Sí, porque es un tema que nosotros hemos trabajado aquí en Aging Bilbao y bueno, con alguna gente el tema de la legalidad y la edad, ¿no? Que bueno, hemos visto que hay situaciones, sobre todo lugares en el mundo que hay más protección legal y otros que hay menos, y nosotros no somos los que más tenemos.
Eso también lo habíamos visto. Una pregunta, porque hay muchas cosas que podríamos preguntar, porque es muy interesante, como decía Carlos. Claro, parece que todo este asunto de la legalidad está muy vinculado a dos cosas, ¿no? A patrimonio, dinero, por un aspecto, ¿no? Y otro aspecto muy importante que es salud, ¿no? ¿El sector sanitario tiene alguna obligación respecto a cuestiones legales? ¿Debe informar? Bueno, a ver, el sector sanitario, en cuanto al tema de voluntades anticipadas, esto cuando uno da este tipo de documentos queda integrado en la historia clínica del paciente. Hasta lo que yo sé, lo que es todo sistema público tiene acceso a saber que yo di ese documento y a ver mis preferencias. El sistema privado, tengo mis dudas. En teoría también debería tener acceso, y desde luego creo que debería hacerse mayor difusión de esto para que la gente tenga conocimiento. O sea, ellos, hay una obligación, entiendo. Vale, pero no me refería a que ellos tengan acceso, sino que sí están obligados a a informar a las personas de sus derechos legales, porque claro, son cuestiones, sobre todo en decisiones de salud tan complejas, ¿no? Que quizá es un entorno que debía tener alguna vinculación con lo legal más clara, o Bueno, aquí debía ayudar a las personas a tomar sus decisiones en el momento oportuno, y no como sucede, por lo menos en mi experiencia, cuando llega, ¿no? No sé sí, quién, una operación y de pronto la familia convocada, ¿no? sí, Sino de hecho, previamente el sí. médico debía tener, ¿no? Los médicos, alguna obligación. Yo creo que sí, de hecho, bueno, a ver, este tema con la ley que mencionaba antes de la autonomía del paciente, bueno, se ha regulado mucho. Lo que pasa es que desde mi punto de vista se ha regulado mucho y se ha hecho mucho hincapié en que todos firmemos el papelito del consentimiento informado antes de que entremos al quirófano, nosotros o nuestro familiar. Sin embargo, no es tan clara la información que se nos da, aunque deberían, porque hay una obligación legal. Esto está contemplado en esta ley. A que el paciente sea informado de forma clara. Pero bueno, en todos los hospitales hay la figura del defensor al paciente, y creo que también a veces no se hace uso de los recursos que tenemos justamente por desconocimiento. Quizás aquí Bartolomé, no sé si está por aquí, como él con su profesión tiene más conocimiento. A ver, es una ley compleja la de autonomía del paciente, pero da para mucho la ley esa en sí. En este momento, todos aquellos que queráis entrar, podéis voluntariamente activar el micrófono. Es el icono que está en la parte inferior izquierda, y podéis activar vuestros micrófonos, puesto que están todos desactivados desde el momento que habéis accedido. Sí, Natalia, Sí. ¿Podrías hablarnos más del testamento vital? Sí. El testamento vital, pues es justamente este que comentábamos recién, el tema de, a ver, esto entró en vigor por la ley 4/2001, bueno, que habla de esta facultad que tenemos las personas de dejar mediante documento público o en este documento en el registro expresada nuestra voluntad respecto de los tratamientos que queremos que se nos apliquen o no. Por ejemplo, si queremos ser intubados o si queremos que se nos aplique determinado tratamiento o no. Me imagino que ahora esto también va a tener algún cambio con respecto de la nueva ley que se ha aprobado recientemente con el tema de la eutanasia. Que bueno, a ver, es una ley muy nueva, todavía no he tenido oportunidad de estudiarla, pero bueno, la tengo ahí pendiente porque creo que es de mucha trascendencia. En principio, esto es vinculante para el sistema sanitario, la voluntad que se ha tenido en cuenta, la voluntad que ha expresado la persona respecto de estos temas. Y ya te digo, se puede hacer en notario, ante notario, o si no, en los registros. Inclusive en Madrid
bueno, luego si quieren les puedo pasar el enlace porque hoy estuve mirando un poco otras comunidades, porque sé bastante bien cómo funciona aquí, pero bueno, quería saber, y en principio es algo bastante sencillo de hacer. Con hacer la manifestación, creo que inclusive en el centro de salud, bueno, no sé si hay que pedir cita, ya dejan recogido esto. Natalia, yo quería hacer una pregunta. Has hablado de la curatela que va a ser, por decirlo de alguna manera, la figura estrella, ¿no? A partir de ya o en breve. Exactamente, ¿cuál es la diferencia entre un tutor y un curador? Vale, mira, a ver. La gran diferencia es que la tutela representa, o sea, lo que hace un tutor es representar a la persona, actuar en nombre de. Por ejemplo, es como respecto a la patria potestad que ejercemos los padres respecto de los hijos menores. En cambio, la curatela lo que hace es complementar la capacidad de la otra persona. Por ejemplo, hay muchos casos ahora que se están dando de tema de curatelas en salud. Esto quiere decir que el curador, como el curatelado, que es la persona, por ejemplo, un caso de enfermedad mental, una persona que tiene una enfermedad mental que tiene escasa o nula conciencia de enfermedad, por lo tanto no sigue el tratamiento, y bueno, Bartolomé lo sabrá mejor, es el gran problema de muchas patologías de salud mental, que la no adherencia al tratamiento justamente por no reconocer que tiene esta enfermedad. Entonces, ¿qué hace? Claro, la persona no toma adecuadamente la medicación, no asiste a aplicarse el inyectable, y esto hace que recaiga, que bueno, que haya constantes quizás ingresos involuntarios. Vale, entonces, a esta persona se le designa un curador en el ámbito de salud. Quiere decir que este curador designado se va a tener que encargar de acompañar y de solicitar a las citas médicas para que aquel otro cumpla su tratamiento. En caso de que no, bueno, de que no lo quiera hacer voluntariamente, ya puede recurrir a otros tipos de asistencia legal, como pueden ser algún tipo de tratamiento involuntario o ingreso involuntario en caso de ser necesario. Pero bueno, también se da mucho en el tema patrimonial, la curatela, que es un complemento de la capacidad, con gente que quizás no sabe administrarse bien el patrimonio. Entonces lo que hace, por ejemplo, mañana yo tengo que ir a firmar una aceptación de herencia de un señor que la fundación con la que trabajo son curadores. Entonces tiene que firmar la aceptación de herencia de su padre. En este caso va a ir él, pero la firma de él sola no basta si no va el apoderado de la fundación a complementar la capacidad de él. O sea, él no puede firmar sin la asistencia del curador, y el curador no puede firmar si no está él. O sea, tienen que ser conjuntamente los actos. Entonces, la gran diferencia es que la curatela asiste y la tutela representa. Gracias. Bien. Bueno, cuando yo trabajaba en el sector público, no había ninguna manera de obligar a un paciente psiquiátrico que necesitaba tratamiento a que efectivamente siguiera un poco la pauta farmacológica que tú le habías prescrito. Lo que hacíamos era ir muchas veces a la casa del propio paciente a hacer una evaluación de su estado mental, mandar un informe al juez, y el juez decidía si era peligroso para él o para la sociedad. Claro, un ingreso El juez tomaba esa decisión, entonces sí que mandaba a la policía o a cualquier, sobre todo a la policía, a que lo fuera a buscar y lo llevara al hospital psiquiátrico que le correspondía, y allí le hacían un ingreso, y allí sí que ella tenía que seguir un tratamiento durante el tiempo que estaba ingresado. Una vez que era dado de alta, volvía a ser totalmente autónomo a la hora de decidir si continuaba o no continuaba el tratamiento. Sí, sí, es un tema complejo este.
De hecho, bueno, legalmente también está bastante, este tipo de ingresos involuntarios, hay sentencias, una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que no, bueno, que no debería aplicarse, no obstante, se sigue haciendo bueno, también porque hay una falta de medios. O sea, evidentemente, si hubiera otro sistema o hubiera más medios para tratar según qué cosa, pues igual sería más fácil, ¿no? Y eso se va a cubrir de alguna manera con esta reforma de la ley que tú comentabas. Bueno, habla modifica el tema del internamiento involuntario. Sí, también hay modificaciones en este sentido. Lo que no sé cómo se va a hacer, porque es un tema de difícil solución. Pero bueno. Otra cosa que quería decir, un caso curioso que tengo para contaros, ahora respecto de la pregunta de Isabel de la curatela, tenemos una señora que tiene una cosa que se llama, bueno, yo solamente oí 2 casos en los 14 años que llevo, que ya me parece mucho, me parece que los 2 nos tocaron a nosotros, porque esta señora está diagnosticada de delirium querulante. Ella tiene una obsesión por poner denuncias y entablar demandas, y bueno, tiene denunciado a todo el mundo. Entonces hay una sentencia de curatela que la incapacita para interponer denuncias, reclamaciones, ya sea de carácter judicial o administrativo. O sea, ella para denunciar tiene que contar con el apoyo del curador, si no, no van a tramitar la denuncia de esta persona. O sea, y es simplemente para eso que está incapacitada. O sea, para todos los ámbitos, el resto de los ámbitos de su vida, tiene plena capacidad. Qué curioso. Sí, es curioso. Sí, no, y además es un ejemplo muy visual de estas herramientas y bueno, pues del buen uso de ellas, los beneficios que se pueden obtener. La verdad que es muy interesante. Sí, sobre todo para el juzgado que ya estaba, bueno, es que esta mujer llegó a colapsar los juzgados de aquí de Palma. O sea, realmente le prohibieron el ingreso, porque además también se ponía agresiva. Bueno, claro, aquí hay, pero bueno, le prohibieron el acceso al Palacio de Justicia directamente. Pero bueno, esto es lo que hay. Yo tenía una pregunta, Natalia. Sí. Sí, mira, es la siguiente. El hecho de que una persona que no es familiar, podría ser una cuidadora, o no, se aproveche de una persona mayor en beneficio propio, ¿cómo se puede tipificar esto? ¿O qué procedimiento? Bueno, aquí depende de la situación. Si la persona tiene familia, habría que, no sé de qué hechos estamos hablando, pero bueno, se podría interponer una denuncia, no sé, de estafa o bueno, no sé exactamente las actuaciones que está realizando esta persona, o de apropiación indebida, lo que sea. Y en caso de que no haya familiares, igual habría que dar cuenta a servicios sociales, porque ellos tienen obligación de actuar digamos, de oficio en estos casos, ¿no? Cuando, a ver, hay muchos casos que llegan, sobre todo a las entidades tutelares públicas, ¿no? que van por el sistema, digamos, público, porque son denunciados por los servicios sociales, de gente que está sola, de gente que justamente los cuidadores, o gente que se aprovecha, ¿no? de la situación de vulnerabilidad de estas personas. Y entonces, pues, informando al Ministerio Fiscal, a ver, distinto es si la persona también necesita un procedimiento de modificación de la capacidad, porque ella ya no está bien para regirse. O sea, son 2 cosas, porque a veces lo que ha pasado, muchas veces, es que, a ver, la persona quizás es vulnerable, necesita una asistencia, pero no está para incapacitar, pero justamente para evitar que otros se aprovechen de ella, se echa mano de este sistema, que en realidad tampoco está bien, ¿no? Habría que darle mayores apoyos a esta persona, justamente para protegerla. ¿Estamos hablando de un procedimiento civil o penal?
El de modificación de la capacidad es un procedimiento civil que se tramita en el domicilio de la persona. Y en el caso de que esta cuidadora haya hecho algún tipo de infracción que sea un delito penal, pues hay que denunciarlo en sede penal o en la policía. El hecho de que sea una persona, una organización, ¿o sería lo mismo que has comentado o tiene alguna variación? ¿Quién? ¿El que se está aprovechando? Sí, exacto, sí. Bueno, en principio las personas jurídicas ahora también tienen responsabilidad penal, o sea que... Exacto, sí. que O sea, sería lo mismo. Sí, entiendo que también se podría denunciar. Lo que pasa es que, claro, esto hay que probarlo. ¿No? Sí, sí, bueno, claro, claro. Pero la posibilidad está. Vale, gracias, Natalia. De nada. Oye, estamos ya prácticamente vencida la hora y estoy seguro que podríamos estar preguntando y aprendiendo de Natalia. Si hay alguna pregunta más en los asistentes que queráis hacer, aprovechemos ahora. Bueno, yo decir simplemente algo. En la página web de Tutelarte tengo unos cuantos artículos escritos sobre este tema, o sea que si luego surge una duda podéis consultar ahí, y si no me mandáis un mail a través de la página, del formulario de contacto, está mi correo, y encantada también los puedo ayudar. Pues entonces, con este ofrecimiento de Natalia, vamos a cerrar la sesión. De nuevo, muchísimas gracias, muy interesante. Gracias a los asistentes y seguiremos trabajando para futuras sesiones en las que podemos traer temas que consideramos que puedan ser de interés general. Muchísimas gracias a todos y muy buenas Gracias. tardes. Hasta luego. Adiós.